Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Hoy con un programa muy interesante, ya estoy viendo a caras muy importantes, médicos muy importantes, profesionales de primer nivel. Ahí está Jorge Neira, como siempre, conduciendo el programa. Miguel seguramente está en viaje, por ahí lo tenemos o no conectado en algún momento, y veo a los dos Jorges, a Coronel y a Pichino, así que bienvenidos para hablar de un problema muy importante, muy grave, que es los salarios de los profesionales de la salud. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Hola Horacio, ¿cómo estás? Como siempre, muchas gracias por la introducción y por el trabajo que haces. Sí, sabemos que Miguel está viajando, así que debe estar en el aeropuerto ahora haciendo los trámites. Así que seguramente va a tener dificultades para conectarse. Muchas gracias Jorge Coronel y Jorge Pichino, como siempre, por estar acá. ¿Estás en el Cerro San Bernardo, Jorge? Que es eso que se ve atrás, que salta. Estás muteado, estás muteado, estás muteado. Ahí Ahora sí. está. Sí, es el Cerro San Bernardo lo que se ve detrás, donde yo estaría, y allí Eh, atrás la ciudad de Salta. Pero hoy está nublado, esa es una foto de archivo, simplemente para recordar que estoy acá en Salta. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias Jorge también por, bueno, cuando digo gracias Jorge, lo digo por los dos. Siempre, como siempre, es un placer conversar con ustedes, un tema que nos preocupa particularmente. Bueno, esta semana hubo una serie de movimientos en ese aspecto. Esto es el trabajo que publicó en La Nación Roberto Borrone sobre la precarización salarial, digamos, de los profesionales de la salud y los movimientos que hubo esta semana gremiales en algunas instituciones de salud. Y bueno, me gustaría primero preguntarles a ustedes eh, cómo analizan esta semana, la efervescencia de esta semana. ¿Por qué esta semana pasó lo que pasó cuando en realidad este problema viene siendo de hace tiempo? Yo diría que lleva muchos años de atraso y que por qué es lo que motivó que esta semana hubiera tanto movimiento. No sé, Jorge Coronel, si querés empezar vos y después Jorge Apicino. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido, hubo una coincidencia justo previo a toda esta efervescencia de lo que ha ocurrido con el sector salud en la parte privada, salió la nota previa de Roberto Borrone, con cosas que habitualmente nosotros la venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y recientemente, incluso el último año, lo tomamos también en varios artículos, en varias notas que nos han hecho en distintos medios. Veníamos reclamando la precarización del trabajo médico, la situación paupérrima en que cada vez nos encontramos, y esto es prácticamente algo que se ha hecho notar significativamente. Y esta semana se sumó el gremio de FATSA con también sus reclamos y, bueno, y los sanatorios y clínicas que no tienen tampoco los aumentos que necesitarían para responder a todos estos reclamos. Es decir, que fue un combo en donde todo el sector salud estuvo en efervescencia precisamente por que no se ha actualizado debidamente y desde hace mucho tiempo que esto se viene retrasando, ya la situación se hace en muchos sectores intolerable. Eso yo creo que es lo que ha venido ocurriendo. Y nosotros los reclamos los veníamos haciendo también, como te digo, desde hace mucho tiempo atrás. No sé, Jorge Yapicino, ¿cuál ha sido tu visión? Sí, antes de darle la palabra a Jorge, me gustaría pensar, digamos, en este sentido, ¿no? Cuando salió el tema de esta famosa, el mega decreto, digamos, las dos únicas cosas que aparecieron en el mega decreto que tenían que ver con la salud era la desregulación de las prepagas y digamos, la lapicera del médico como componente del costo de la medicina producido por la indicación del medicamento por nombre comercial. Cosa que, digamos, eso claramente no es así, digamos, el nombre comercial, salvo en algunos casos que hay indicaciones específicas de medicamentos muy caros, pero en general, digamos, eso no cambia, digamos, el amperímetro comparado con el resto de los costos. Y cuando salió el tema de las prepagas, que las prepagas rápidamente consideraron que tenían que actualizar todo su atraso desde la prepandemia, por así decirlo, se destinaron a aumentar los salarios, aumentar los costos de las prepagas a todos sus afiliados
pero en ningún momento salió ninguna disposición acerca de cómo se le iba a aumentar a los profesionales de la salud. Porque la sensación que yo tengo es que la prepaga dice, bueno, yo estoy muy atrasado, no me vengan ahora con el tema de los salarios, porque bastante problema tengo con lo que yo tengo. ¿Esto es así, Jorge? Me gustaría saber qué pensás vos, Jorge Apicino, y después vos, Jorge Coronel, por supuesto. ¿Qué pensás de esto que estoy diciendo? Porque parece una cosa loca, ¿no? Parece como que hay como preocupaciones diferentes, donde el tema es cómo le pago al prestador y además de eso, pero en ningún momento se plantea ninguna situación de recupero salarial para profesionales del equipo de salud. Bueno, nada, hola a los dos. El tema y a la gente que está escuchando, es decir, el tema es este. Según mi humilde opinión. Es decir, acá el arrastre es de hace varios años, es decir, el tema de los salarios, la variable de ajuste, el secreto de todo esto es que la variable de ajuste del sistema son los honorarios profesionales. Es decir, es la única variable que está a la vista, y esto lo saben los dueños de los sanatorios, lo saben la prepaga, o sea, todo. O sea, la variable de ajuste es el honorario y el salario de los médicos, sin ninguna duda. Porque el resto de las variables son más difíciles de ajustar, no es solamente porque del otro lado estén los malos que nos castigan a nosotros, sino que simplemente el medicamento, el precio no lo forman ellos, no lo forma nadie, lo tienen que pagar, el tema de los alimentos es lo mismo, los impuestos es igual, es decir, bueno. Y lo único que queda entonces es la variable de ajuste del médico. Con respecto al decreto al cual vos haces referencia, Jorge, generó expectativas cuando salió, pero cuando uno lo leyó, la verdad que en vez de expectativa fue desazón, porque evidentemente las personas que intervinieron desde el sector salud, me imagino, quiero imaginar que alguno habrá sido de salud, es de un desconocimiento absoluto de la realidad del sector. O sea, esa pequeña reforma que se pretendía hacer, no salió ninguna, y eso que está vigente, porque el decreto está vigente en esa parte, el decreto 70. Entonces, no tiene ni idea, es decir, armaron un registro para que las prepagas se anotaran para hacer obras sociales o actuar como obras sociales, no se anotó ninguna. No conocen, la persona que hicieron la redacción de esa parte de salud del decreto, yo del resto del decreto no puedo ni siquiera opinar porque no conozco la materia, pero del tema de salud que tengo algunos años, evidentemente la persona que hizo la reforma no tenía la más pálida idea de qué se trataba. No, y además Este, claramente me parece que pertenece a un sector específico, ¿no? Quien promovió esas dos cláusulas, digamos, pertenecía a un sector específico que no vio el tema de salud, sino solamente sus intereses personales. Aparentemente es eso, es decir, pero con resultados adversos, porque Obvio, si claro, sí. querían que, si querían que se anotaran las prepagas, tendrían que haber hecho alguna otra cosa, porque ninguna se anotó, y eso lo predijimos nosotros, creo que en este mismo espacio lo hemos charlado, que no se iba a anotar nadie. Porque ninguno que tiene dos dedos de frente se va a meter a hacer una obra social y correr todos los riesgos que corren las obras sociales sin necesidad. Y con respecto al salario de los médicos, al horario de los médicos, etcétera, cuando las prepagas aumentan sus cuotas, no trasladan de la misma manera que cobran el aumento de la cuota ese aumento a los prestadores, tanto institucionales como Y prestadores bueno, particulares como somos los profesionales. O sea, no lo trasladan. Con lo cual sigue el problema y los médicos se van de las cartillas, los médicos cobran algún copago, llamarlo como quieras, inclusive en lugares donde está prohibido, en algunas provincias donde hay leyes que lo evitan, porque si no directamente no puede seguir trabajando. No tiene ningún sentido el trabajo, es decir, si uno no puede vivir. O sea, los no, aranceles tal son cual. tan bajos. Tal cual, a mí me parece que este es un problema gravísimo porque no se ve el objetivo, digamos, no se ve el horizonte, ¿no? Porque, no sé por qué, Coronel, vos qué opinás, pero lo que no es un horizonte, ¿no? Es decir, bueno, a ver, estamos en esta situación, la situación del salario está muy comprometida, pero tenemos esta propuesta para ir mejorando el salario de acá, digamos, a un par de años, porque en un par de años el salario vuelva a la situación que debe tener. Eh, Esto no se ve, digamos. No sé vos, Jorge, si, Coronel, si vos lo ves, digamos,
un poco más claro, pero no hay norte, no hay un objetivo que vos digas, bueno, este es el horizonte y sobre ese horizonte tenemos esta línea. Bueno, lamentablemente nosotros, por supuesto, vamos a seguir luchando, bregando y tratando de hacernos escuchar, porque sabemos de que cada vez la situación de los médicos y de los prestadores de salud, la situación cada vez se ve más comprometida. No hay un horizonte claro. Hemos tratado de establecer puentes de comunicación con distintos organismos nacionales. El Ministerio de Salud no nos recibió nunca. Lo hemos denunciado en varias oportunidades, con la superintendencia tampoco tuvimos suerte, y es que no hay aparentemente alguien que haga de rector en el a nivel salud, a nivel país, como para escuchar los planteos y los problemas que le están ocurriendo a los médicos. Entonces, si bien no hay un horizonte y no lo tenemos claro, nosotros vamos a tener que forjar nuestra propia manera de luchar, agudizar un poco más el ingenio y lamentablemente, como decía Jorge, en muchos lugares los médicos están aislándose de las cartillas, muchas sociedades científicas están también renunciando a algunas obras sociales en general, tanto sindicales como provinciales, para tratar de buscar prácticamente su propio resguardo en cuanto a la situación económica. Nosotros lo que tratamos es de una lucha equilibrada para todos en conjunto y se hace mucho más fuerte, por supuesto, cuando estamos todos unidos. Así que creemos que desde la Confederación Médica y con todas las entidades amigas es poner por lo menos en agenda la situación que están atravesando hoy el sector salud y los médicos en especial, porque es la manera en que vamos a hacer visible la problemática y que se entienda qué es lo que está pasando, que con esta pauperización, incluso cuando uno lo compara con los países vecinos, muchos médicos prefieren ir a atender a los países vecinos que quedarse en nuestro país. Esto es muy lamentable y la migración cada vez de médicos jóvenes se agudiza. Sí, vos sabés que a mí me invitaron, el Congreso, hace unas semanas se hizo el Congreso Mundial de Nefrología en Argentina, en Buenos Aires, ahí en el Centro de Convenciones nuevo que está en el Bajo, y bueno, me invitaron por el tema del Consejo de Certificación para charlar el tema de la especialidad en nefrología, y hizo un excelente trabajo Alicia Marini con Javier Robaina. Hicieron un excelente trabajo porque vieron de estos últimos años cómo se movió, digamos, el tema de la profesión de los nefrólogos en la República Argentina. La situación hoy, digamos, es que la mayoría de los que ingresan a la carrera de nefrología son extranjeros. De los extranjeros que se quedan, la mayoría que terminan, digamos que antes se terminaban y se quedaban, ahora se terminan y se van por lo que vos decís, porque los salarios son mejores en otros lugares. En otros lugares es más difícil acceder a la especialidad, pero una vez que accedes a la especialidad tenés una mejor remuneración económica. Y de los argentinos que están, muy pocos quedan, porque el argentino que se forma también trata de irse. Con lo cual hay una predicción, digamos, para los próximos años que no va a haber nefrólogos en el país. Hoy actualmente hay un 30% menos del total de nefrólogos que se necesita en todo el país. Tal es así que el otro día en la reunión del Consejo de Certificación, que nos juntamos con las 50 sociedades científicas y algunos colegios, uno de los temas era que ver de qué manera se puede transversalizar por ejemplo, la información sobre prevención de la insuficiencia renal para que más especialidades, aparte de la nefrología, estén en conocimiento del tema, porque no va a haber nefrólogo para todo el país. Y cuando hablas con los cardioangiólogos, que también tuvimos una reunión acá, estuvo Alejandro Palacio, que fue expresidente del Colegio Argentino de Cardioangiología, bueno, no solamente está el problema, digamos, de las especialistas, sino que además hoy, con los salarios que están pagando, es difícil conseguir que alguien cubra la emergencia. Hasta hace poco, el problema era que no había insumo, porque había que importarlo. Ahora no hay problema con el insumo. El insumo está, pero está quien lo ponga. A los fines prácticos, esté el insumo y no le ponga, o no esté el insumo, es lo mismo. Y porque me dice, bueno, ¿cómo yo convenzo a una persona que se levante a las 3 de la mañana el domingo para venir a poner un stent cuando le pagan un honorario que, digamos, esto que en Montevideo, por ir no muy lejos, en Uruguay, digamos, está muy bien pautado por el tema del Fondo Nacional de Recursos, y qué sé yo, aquí es siempre de la misma forma, ¿no?
Y yo diría que con lo que decía Jorge Pichino, a mí me parece que siempre la verdadera ajuste fue el paciente y después el profesional del equipo de salud. Y cuando yo digo el profesional del equipo de salud es porque todos los profesionales del equipo de salud están en la misma situación económica. Nosotros porque representamos a los médicos, pero lo que representa la enfermería, quizás la ventaja que tienen algunas otras profesiones, como por ejemplo la enfermería, es que tienen quien los represente, que es un sindicato. Nosotros ni siquiera tenemos un sindicato nacional que, que defienda, digamos, al profesional de la medicina, y lo que hay son entidades que lo hacen, pero me parece que le falta esa cohesión todavía a las entidades como para la defensa del profesional. No sé vos qué pensás, Jorge. Y a Pichino. Hoy tengo que Bueno, llamarlo, nada, tengo que llamarlo por el apellido porque todos nos llamamos Jorge. sí, 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 somos todos de una época parecida. El problema tiene un montón de aristas para abordarlo, ¿no? Es decir, un montón de miradas. En el caso hay algunas culpas que son propias de la profesión, digamos, es decir, la sindicalización dentro de la profesión médica siempre no fue muy bien vista. Y es el día de hoy, que en las provincias la sindicalización no tiene cabida, o tiene muy poca cabida, porque las pocas que se han animado a eso lo han hecho desde algún punto de vista ideológico partidario. Entonces el médico que trabaja de médico, es decir, no de político, es decir, en esas instituciones no se mete. Por otro lado, es decir, nosotros tenemos la Confederación Médica de la República Argentina, de la cual Jorge Coronel es el presidente, y que no es una entidad sindical, es una entidad gremial que agrupa a las federaciones de cada una de las provincias, pero no de un punto de vista sindical. Hay muy pocas entidades de base que tienen personalidad gremial y que siguen el modelo sindical argentino. Sobre todo hay en capital, pero en las provincias no hay. Entonces, como la salud en la Argentina federal, es decir, las realidades son absolutamente distintas, pero hay algunos factores comunes. El factor común es que tanto en el nivel de la personalidad gremial, el nivel sindical, los salarios también son muy bajos. Y en la actividad más liberal de la profesión independiente son muy pocos los que tienen un acceso a un salario digno y el resto no lo tienen, sobre todo las generaciones más jóvenes. Entonces, ¿quiénes están usando? Y vos lo describiste muy bien, Jorge Negra. Digo el apellido porque si no, no sabemos de qué Jorge hablamos. Este, lo describiste muy bien. Es decir, vos fíjate que nosotros tenemos un sistema educativo de excelencia muy bueno en la Argentina, donde vienen a formarse de afuera los jóvenes que quieren ser especialistas en alguna rama de la medicina. Pero a diferencia de lo que pasaba años ahora se van. Vienen, se forman gratuitamente y se van a su país de origen donde le pagan mejor. Y los jóvenes argentinos, es decir, algunos se quedan y otros tratan de buscar la manera de irse, por la misma razón que los extranjeros se van. Entonces, es decir, lo que va a pasar, y creo que estaba bien expuesto en el artículo que escribió Borrón el otro día, eh, la calidad, que es una de las cosas que preocupan, y sobre todo preocupan a los que ahora necesitamos de la atención médica por la edad, la calidad médica va a bajar en la Argentina. Y eso aparentemente a los funcionarios de ningún gobierno le interesa. Y a la sociedad no le hemos podido comunicar esto de una manera adecuada como para que le interese a la sociedad. Porque a la sociedad tampoco le interesa. O sea, están todos con el tema económico, es decir, con la política o con lo que fuere, es decir, la situación social que es dramática. Y los médicos siempre están ahí, porque cuando vino la pandemia el médico salió y defendió del virus a la gente, y la gente lo aplaudía. Y el médico se esperanzó con que digo, bueno, me están reconociendo en esta heroicidad que tengo, es decir, en la cual nosotros hemos perdido a muchos compañeros que han fallecido, y seguramente van a reconocer el trabajo que hacemos. Y fue todo lo contrario, porque terminó la pandemia, los funcionarios no reconoció ninguno a nadie, no hubo ningún gobernante que hiciera un homenaje a los médicos que se murieron, ni siquiera nos contaron, es decir, no les importó absolutamente a nadie. Y la gente cuando se le pasó el miedo dejó de aplaudir. Y se Sí, queja por no todo. solo dejó de aplaudir, sino que incluso hasta tuvo alguna situación
digamos, de victimizarse con respecto a que el médico lo contagiaba, ¿no? Eso que decían que no dejaban subir en el mismo ascensor, que le ponían un cartel que dice, y eso que subiera por las escaleras, en fin. Me parece Sí, que hay un tema, es un tema, el tema social con respecto a la profesión es bastante complejo, porque me parece que hay aristas que en los dos lados tienen razón. Por un lado, el maltrato del profesional, que a veces se hace evidente en el sector, para en algunos sectores más que en otros, y que tiene que ver con su mala formación de grado, digamos, que no le desarrolla lo humanístico de la medicina. Y por otro lado, la exigencia de que siempre tiene que estar, que siempre tiene que responder, que tiene que responder de la mejor forma, que no importa que gane 2 pesos, sino que tiene que brindarse por el tema de lo que hace, ¿no? Y esta me parece que es una confrontación difícil porque está subyacente todo el tiempo, sí, ¿no? sí. Sí, está subyacente el tema del sacerdocio, es decir, de la idea del médico que tiene que dejar todo para atender a los pacientes, está muy, sobre todo en nuestra sociedad. Es decir, Sí, sí, porque no yo, está sociedad. nosotros que tenemos relaciones desde la COMRA con otros países, con otras asociaciones médicas, en fin, colegios médicos, es diferente en otro lado. Es decir, esta idea del médico me tiene que atender y si no gana nada, no importa, es una especie es por el bien de la gente. Esa idea la han comprado los médicos, la han comprado nuestros maestros también de alguna manera. Y Sí. bueno, como los jóvenes hoy día tienen necesidades que tienen que satisfacer y la mentalidad que tienen es diferente, y eso va a repercutir en la calidad de la atención de la población. Sí, yo me acuerdo que hay una paradoja en el sector privado, que es que habitualmente la persona, el afiliado, paga mucha plata y de alguna manera se considera como que es el dueño del profesional, porque si yo a vos te pago el sueldo, ahora no tiene la menor idea la discrepancia que hay entre lo que él paga de cuota y que lo que se le paga al profesional, ¿no? Claro, Pero la sensación es que con lo que yo te estoy pagando, vos tenés que atenderme mucho mejor. Y también es una paradoja, porque parece como que no se entiende que la medicina dejó de ser una profesión liberal para ser una profesión asalariada, y además que el salario es un salario comparado con otros profesionales, es un salario mucho más precarizado. No sé, Jorge, vos que lo coronel, ¿qué opinás? Pero me parece que, digamos, no hay conciencia social de lo que significa lo que cobra un trabajador, lo que cobra una enfermera. Yo tengo mucho respeto por las enfermeras. El otro día hicimos un programa de enfermería con María Rosa y un par de referentes de enfermería muy importantes. Y también está la misma situación, digamos, la misma situación de que cobran bajos salarios, que tienen que hacer cosas de malabares todo el tiempo, que no llegan, que esto fomenta el pluriempleo. Cuando vos, Jorge Apichino, decís, bueno, ¿cómo se mejora la calidad? La calidad no se mejora con el pluriempleo. ¿Por qué? Porque no tenés tiempo para formarte. Y esto es algo que vamos a hablar después del corte, que es cómo debería ser el salario del médico. Pero yo creo que acá, cuando uno entiende que el pluriempleo es el peor enemigo, digamos, que tienen los profesionales para formarse, ¿Mm? la gente eso no lo conoce. Vos, Jorge Coronel, ¿qué te parece? ¿Por qué será que la sociedad tiene esta posición tan rara? Bueno, sí, es una cosa que se ha venido agudizando a través de los años. Prácticamente en algunos sectores se observa mucho más frecuente digámosle, como sometimiento del profesional a los pacientes debido a lo que ellos consideran que están pagando. No saben realmente lo que está ocurriendo y bueno, y ha llevado a que muchos de los colegas, justamente los más prestigiosos, los que generalmente en algunas instituciones son los que educaban, los que terminaban formando a las camadas más jóvenes, se han ido de las cartillas, se han ido de los sanatorios, los más importantes, y eran los que prácticamente marcaban o trataban de que marcar un sendero para los médicos nuevos. Esto se ha perdido y los médicos nuevos prácticamente van de un lado al otro tratando siempre de mejorar un poquito más el ingreso, donde les ofrecen 1 peso más, ellos están mudándose, no hay prácticamente una fidelización con el lugar del trabajo y el pluriempleo lo que ha logrado es eso,
prácticamente nadie se ve identificado con un lugar de trabajo, cuando lo ideal es que se forme en un lugar, continúe allí, pueda desarrollar metodología de investigación, pueda seguir formándose, todo lo que podría otorgar a veces una sola institución, y lo lleva a que vaya saltando de un lado al otro. Atenta contra la formación, como bien lo dijeron, atenta contra la calidad de la atención, y por supuesto esto va siempre en detrimento, por un lado, de los ingresos y por otro lado, de la atención del paciente. Sí, sí, sí. Y vos, Jorge Pichino, ¿cómo ves el tema de esta confrontación, digamos, también entre el profesional de la salud y la sociedad? ¿A qué se debe, digamos? Hay como un roce que yo no termino de entender, digamos, a qué se debe. Se debe a que probablemente la sociedad se ha sentido maltratada cuando aparecieron las obras sociales y entonces te atendían en poco tiempo, y entonces se consideraron que eran de alguna manera que estaban inmersos en una situación que no podían cambiar. ¿Será eso que todavía queda? No sé, ¿vos qué opinas? Yapi. Ya, esto se agudiza después de la pandemia, porque hay una palabra que define de todo en el caso de lo que sienten los médicos, al menos yo lo que de hablar con ellos, se sienten defraudados. Entonces, Pero al se sentirse se defraudado, sienten cambia la defraudados relación. con los de arriba y con los de abajo, digamos, los de abajo, perdón, ni No, no, siquiera con eso no. que te quiero decir, con la Se, sociedad. se sienten defraudados con todo, con la sociedad también. Se sienten defraudados con todo. Por eso ha aumentado la violencia, por eso ha aumentado la violencia física, verbal, judicial, la que Y vos después quieras. el tema de la violencia que se hace doble, ¿no? Porque en realidad está con esta sensación que también el profesional tiene de cómo lo consideran, hace que se ponga, digamos, en defensivo y entonces discute ¿Mm? por cualquier cosa. Ujú. Exactamente. La palabra del lado de los médicos es que se sintieron defraudados. O sea, primero te aplauden, te mandan al frente, algunos se mueren y otros vuelven, y después arreglate como puedas. El tema de condolerse de los médicos porque ganan poco ya está instalado. La sociedad sabe que los médicos ganan poco. La sociedad sabe y piensa que hay algunos que ganan mucha plata, es decir, que no son médicos, sino que son los dueños de algunos sanatorios y de algunas prepagas. Y después los médicos son mano de obra barata, es decir, que trabaja ahí por un sueldo o por algún horario bajo. Eso lo sabe la sociedad, lo sabe todo el mundo, lo repiten en todos lados. O sea, acá nadie desconoce, nadie se puede hacer distraído de que eso es así. El problema es que no se dan cuenta que el riesgo que corren es que lo van a atender cada día profesionales que van a estar peor preparados. Claro, bueno, ahí tenemos que ir a una tanda, pero yo diría que para la próxima veamos qué podemos ofrecer, qué opciones tenemos para ofrecer para un cambio de paradigma en el salario. Así que nos vemos en un minuto, entran por el mismo link. Ok. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos con Políticas Públicas 2030 luego del corte. Jorge,
Falta que se conecte Coronel, pero ya se va a conectar. Sí, gracias, Horacio. Bueno, esperamos que se conecte Jorge Yappi. Mientras tanto, siempre hablamos y lo comentamos con vos también, digamos, el tema de la dificultad del aumento del salario por la paritaria, ¿no? A mí me parece que, como siempre digo, la paritaria lo que hace es mantener la pobreza del sistema, porque uno al fin y al cabo la gente le sigue pagando lo mismo que cobraba antes en relación, digamos, al costo, ¿no? Jorge, Yappi, estamos hablando del tema, de la paritaria y el salario, y yo decía que en realidad cuando uno a una persona le aumenta de acuerdo con la paritaria, lo que hace es mantener la misma relación de pobreza que tenía antes, porque si le aumenta la paritaria es porque aumentó digamos, la inflación y que eso genera, digamos, un cambio. Y además siempre la paritaria está atrás de los aumentos, con lo cual nunca se llega, y lo único que se logra es que después de la paritaria la persona es un poquito más pobre que era antes, relativamente aunque cobre más plata, aunque tenga más plata en el bolsillo, ¿no? Es decir, tener más plata en el bolsillo no le da poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo es menor. Y es algo que se nota claramente porque uno ve que la paritaria no resuelve. Entonces, ¿no sería momento de plantear las cosas de otra manera, digamos, de plantear un salario que tenga que ver no con la paritaria, sino con otros aspectos del profesional que estén más acorde a su formación y a su actividad? Y esta es la pregunta concreta. Primero Jorge Coronel y después Jorge Díaz Pichín. Sí, mira, yo creo que es importante, fundamentalmente, la formación de tanto de pregrado como posgrado da determinada atributos al profesional para desempeñar su tarea. Yo creo que esto, con la certificación, recertificación que se exigen en muchos lados, uno mantiene una determinada calidad en la formación y en la prestación de lo que van a dar, y esto es lo que nunca se ha podido hacer que se valorice correctamente desde los financiadores. Sería interesante poner a veces esto en la agenda también, no solamente que se ha deteriorado, sino que se podría llegar a mejorar en aquellos profesionales que van a dar cierta garantía también de su conocimiento a través de las certificaciones que van logrando a través de los años y que van dando también una formación mucho más sólida para que la calidad de esa atención sea realmente buena y que se conviertan en indicadores sanitarios mucho mejores de lo que tenemos en la actualidad. Lamentablemente, los financiadores no lo ven, ellos nivelan generalmente para abajo y eso justamente lo que nosotros trataríamos en el futuro de empezar a valorizar y empezar a luchar para lograr un mejor ascenso incluso dentro del mismo sector para que los profesionales puedan estar de otra manera. Yo creo que eso es lo que uno tendría que empezar a promover. Sí, esto que decís es importante. Nosotros, por ejemplo, ahora para el mes de julio, cuando nosotros hacemos entrega de diplomas de certificación y revalidación 2 veces por año en el Consejo, y este año, para el mes de julio, tenemos 4.000 y pico de certificados y unos 1.000 y algo de revalidados. Digo esto que es interesante en este sentido. La certificación profesional muchas veces es requerida no por el prestador, sino por las entidades jurídicas a las cuales se asocia la persona con el tema de mala praxis. Entonces, vos para sacar un seguro mala praxis, dices, bueno, usted tiene certificado de especialista, que en realidad el certificado de especialista te lo tiene que otorgar el ministerio. La sociedad lo que hace es decir, esta persona está en condiciones porque cumplió, y lo que hacemos nosotros, digamos, que es ser una especie de escribano de las sociedades diciendo, bueno, estos mecanismos son los adecuados. Así que el tema de la certificación profesional, desde el punto de vista de la necesidad del profesional, es que si tiene que sacar un seguro de mala praxis, bueno, se lo exigen. Ahora, como vos decís, en algunos lugares el prestador le da un plus salarial por estar certificado, cosa que debería ser indispensable, si no se podría trabajar en un lugar de especialistas si no está debidamente certificado y reconocido por el ministerio. Este es el primer paso. Segundo paso es, cada 5 años, lo lógico es revalidar la certificación profesional. Nosotros no hablamos de recertificación porque el mecanismo es otro, hablamos de revalidación, trabajamos mucho con el ministerio, hicimos un libro sobre qué significa la revalidación y cómo se dan los créditos, está consensuado con la sociedad.
Y el tema de la revalidación hoy es que, bueno, la revalidación que te asegura la calidad del paciente y disminuye y te asegura la seguridad de la atención médica. O sea que esto tiene que ver con lo que estamos diciendo antes. Ahora, yo tengo 6 revalidaciones. La última no lo hice porque ya no estoy haciendo la actividad asistencial, entonces me dio vergüenza hacerlo, pero yo tengo 30 años de revalidación por mis pares, con lo cual me siento muy orgulloso, pero debería haber como algún plus por cada tantos periodos que yo revalido. Por ejemplo, y esto sé que pasa en algunos colegios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde un profesional que tiene, supongamos, 10 años de revalidación, es decir, que revalidó 2 veces, pasa a ser un profesional jerarquizado, con lo cual tiene otro honorario, y si lo hace 4 veces y después de los 20 años, digamos, de revalidación, es como una especie de consultor, con lo cual tiene otra remuneración, otra propuesta de remuneración. Una cosa interesante que hablaba la gente de radiología es qué pasa si yo, por ejemplo, necesito 1000 créditos para revalidar y tengo 4000. Bueno, aparece una instancia interesante que para tener en cuenta, que es revalidar con mérito. Con mérito significa que si yo revalido una vez con mérito, la segunda vez que revalido con mérito, por ahí la próxima vez, o me extienden la revalidación, o me lo hacen más fácil, digamos, algo que me sirva, digamos, por el tema del esfuerzo que yo estoy haciendo. Así que esto sería una cosa para pensar, y además algo que está vinculado directamente con esto es, ¿quién le paga la formación profesional al profesional al cual se le exige que esté certificado y revalidado? Digamos, dejemos el tema de la certificación porque es una necesidad del profesional, pero la revalidación, si yo tengo que revalidar cada 5 años, tengo que pagar los cursos, tengo que pedir vacaciones para poder hacer los cursos, nadie reconoce nada de lo que hago en el sentido económico, el tercer pagador no me da nada, sino que me genera problemas, porque cada vez que uno quiere hacer un curso, dice, no, ¿cómo vas a hacer un curso si tenés que venir a atender? ¿Cómo ven este tema ustedes? Jorge Coronel, si querés, y después Yapi, o Yapi, después Jorge. O Yapi, Yapi. Yapi, dale, No, Yapi. bueno, nada, no, yo me hiciste acordar, hace más de 20 años nosotros en el ámbito municipal de la Ciudad de Buenos Aires conseguimos en la carrera, es decir, que hubiera un plus por la revalidación, ¿no? Sí, sí. Inclusive si vos no revalidás, no tenés acceso a ese plus. Eso fue hecho en una paritaria, pero es insignificante en relación al sueldo. O sea, Claro. ya después se empieza a diluir todo, empieza a diluirse en relación a un salario muy bajo. En algunas provincias los médicos están categorizados en 3 categorías, A, B y C, y los médicos que tienen más antigüedad cobran a un honorario más alto, pero no están relacionados a la revalidación, sino a la antigüedad en la profesión. Que es un Claro, principio, sí, pero pero eso no es lo acá mismo. Eso no es lo mismo, porque no importa que no, vos no es tengas lo mismo, 30, no es lo mismo, no, desde claro, ya que no es lo mismo, ¿no? Desde ya. Por eso te dice la diferencia, una cosa es la antigüedad y otra cosa es revalidar. Pero el problema acá es quién pone la plata. O sea, todo esto que nosotros hablamos y lo vemos desde la medicina y que nos parece fantástico, porque el tipo que revalida, es decir, su certificado de especialista, es decir, sigue en la profesión mejorando, sigue actualizándose, sigue haciendo todas las cosas que nosotros deseamos que los colegas hagan. Pero eso no lo miran así lo que financian, ni lo que pagan los sueldos. O sea, ya volvemos al principio, la variable de ajuste de un sistema que está desfinanciado somos nosotros. Lo que hay que luchar es para participar de la torta financiadora, para participar de una porción un poco más grande, porque nuestra participación en esa torta se viene achicando año tras año. O sea, los economistas, que son los que hacen esa torta y hacen cómo se reparte las porciones, es decir, la porción del gasto de insumos médicos, llámese medicamentos fundamentalmente, se ha comido al resto, y sobre todo el horario médico. Es muy fácil de seguir, ¿eh? Es decir, hay que pedirle a los economistas que esas tortas ya están hechas, es decir, y vas siguiendo la evolución y vas a ver que los médicos cada vez ganan menos, pero como porción del gasto en salud del sector, ¿eh? sí, claro, Es tal decir, cual. porque el dinero es uno solo. Es decir, y el que administra, es decir, no puede evitar el pago de un medicamento que vale fortuna. Es decir, y al médico sí le puede decir, mira, el honorario tuyo es menor. Y esta recertificación que te estamos pagando, en el caso de que alguno la pague, y va a ser menor.
El problema es en modificar el sistema. Si nosotros no trabajamos para que este sistema sea un poco más coherente, para que no haya los gastos superfluos que tiene, para que no haya desviaciones económicas que las hay y todo el mundo sabe que las hay, es decir, si no mejoramos eso, el salario del profesional, el honorario del profesional, nunca va a ser bueno. Jorge Coronel. Sí, yo pienso, este tema lo venimos hablando siempre con Jorge Giappichino en la Comra y lo vemos así, lamentablemente. Y también lo hemos visto en este espacio, alguna vez hemos estado charlando con Rubén Torres y Rubén muchas veces cuando habla de lo que se gasta del PBI, el 9,4%, y de ese 9,4% lo que corresponde realmente al gasto en honorarios o gastos de médicos cada vez es un poco menor, los otros costos se van comiendo, llámese la carga impositiva, los insumos, todo lo que es importado, medicamentos, todo va haciendo cada vez más gorda, digamos, el consumo y lo van achicando al honorario de los médicos. Por otro lado, los intermediarios que hay hoy en el sector salud también son muchísimos y ellos se quedan con gran parte y muchas veces a esto prácticamente no se los toca y no se habla tampoco de la cantidad de intermediarios que tenemos dentro del sector salud, que son los que se quedan a veces con porción del honorario médico. Entonces después, cuando un médico decide cobrar un copago, el peor de la clase termina siendo el médico, cuando en realidad lo que está tratando es de salvar un poco su dignidad a través de un honorario que le ha costado luego de 10 o 12 años de capacitación llegar a una determinada formación. Así Sí, que a mí me nosotros, por parece que supuesto, también me parece que hay como una aceptación de decir, bueno, el precio de los medicamentos yo no lo puedo mejorar, entonces lo pago y después, bueno, de alguien se lo tengo que sacar. Pero esa no es la solución, digamos. ¿Por qué nunca hay nada con respecto al tema del costo del medicamento? El costo del medicamento en este país es insólito. Primero porque es más caro que los países de al lado. Bueno, ustedes fíjense en lo que está haciendo la gente. Los que están cerca de la cordillera saben que si cruzan a Chile, los artículos en Chile salen más baratos que acá, incluso y son tan importados como acá, porque sin embargo el costo es por lo menos un 40 o un 50% más bajo. No solamente de los medicamentos, de las cosas que compran, que son cosas de supermercado, cosas de vestimenta o cosas de informática, sino los medicamentos. Los medicamentos son más baratos. ¿Por qué? Digamos, nosotros siempre tenemos la característica de ser el país más caro en medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que el medicamento de nuestro país sea tan caro? Es porque no tiene ningún tipo de regulación. Esto es mercado puro, digamos, se debe solamente al alineamiento del mercado que está tan de moda hoy, o cuál es la explicación que ustedes ven. ¿Yapi? Mirá, Porque Jorge, te sí, cuento una cosa, te cuento una cosa que el otro día escuché, ¿no? Porque ahora la gente cuando va a la farmacia se da cuenta de lo que cuestan los medicamentos, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, me dice, si a mí me venden un medicamento que tiene 28 comprimidos y yo lo tomo todo el mes, me obliga que este, que en un mes lo compre dos veces, porque lo compro hasta el 28 y después del 28 lo tengo que comprar hasta el 2, hasta el primero. Con lo cual, el gasto es mayor que el que yo supongo. Porque el laboratorio no hace medicamentos todos iguales de 30 comprimidos. Y esto es una cosa compleja, porque entonces la gente ¿qué hace? O toma menos el medicamento, o toma la mitad unos días para que le llegue a fin de mes y así no tiene que volver a comprar. O sea, nosotros somos cautivos del tema de los medicamentos, ¿no? Y los medicamentos cuestan lo que sea y uno va y lo compra. Pero que yo no escuché a nadie decir, che, momentito, a ver, tratemos de ver el tema de los medicamentos para que el medicamento tenga un límite. Bueno, ya, ahora sí, dale. No, nada, es decir, en Argentina hay un tema tabú con respecto a los medicamentos, es decir, y con respecto a la industria, es decir, la política, es decir, tiene en la memoria el gobierno de Ilía con el ministro Oñatibia, es decir, que le costó el gobierno prácticamente a Ilía, y cuando se metió con la industria farmacéutica. Eso quedó en la memoria colectiva de los políticos en la Argentina, es decir, y por eso nadie habla. El otro día mostraban gráficos los periodistas, cuando fue el tema del conflicto con la medicina prepaga y los aumentos de las cuotas, se veía que las cuotas de medicina prepaga estaban por debajo del índice de inflación en todos los gráficos, y se veían los medicamentos por encima Sí, 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 por arriba de de todo, sí. todo por arriba de todo, y de los medicamentos nadie dijo una palabra. Sí, sí, por O sea, eso. nadie se anima a decir del medicamento, tendrán miedo que le pase algo.
Entonces, es decir, yo como ya estoy grande, mucho miedo no tengo, es decir, a mí me importa nada, es decir, pero yo te lo digo de vuelta, es decir, el costo que se tiene en medicamentos es lo que hace que no haya dinero en un sistema que está desfinanciado, porque tiene agujeros por todos lados, es decir, y sin embargo es un país que gasta, tiene un PBI que por lo que dicen los especialistas está por encima de la mayoría de los países del mundo. El porcentaje del Producto Bruto Interno que tiene Sí, sí, la sí, Argentina y que se gasta es claro. casi el 10%, cuando hay países que gastan el 6, el 7, el 8 y tienen una salud parecida o mejor que la nuestra. Sí, sí, Entonces, sí. nosotros estamos empezando a tener un atraso tecnológico, estamos empezando a tener problemas de calidad profesional por falta de educación médica continua, estamos teniendo una serie de problemas que van en contra de la gente. Y la gente no son los del pueblo, esa famosa palabra pueblo que habría que definirla muy bien. La gente son los funcionarios también, porque cuando les pasa algo se tienen que ir a atender a algún lugar. Generalmente buscan los mejores lugares, ¿no? Inclusive hasta los más populistas buscan los mejores lugares. Pero esos Sí, lo que mejores pasa lugares se es que, viste empiezan que a resentir. en general lo que tiene es que esta gente, como tiene, digamos, influencia, sabe que en algún lugar donde van, alguien va a hacer un esfuerzo mayor por atenderlo que para el pobre cristiano que hace las cosas como tiene que hacer, pero que no conoce a nadie, ¿no? Así es. Y a mí me parece que eso también tiene que ver. Pero el ¿No? tema del medicamento, acá me escribe Borrone, que está escuchando el programa, así que lo saludamos, aprovechamos la oportunidad para saludarlo. Y él dice, cada sociedad médica debería fijar los estándares de calidad, tanto del profesional como del lugar físico. Eso es lo que estamos trabajando nosotros en el Consejo, que es definir, digamos, qué significa tanto la certificación como la revalidación y la categorización institucional, porque de alguna manera la acreditación institucional tendría que también permitir que la gente se atienda con la complejidad que corresponde en el lugar que corresponde. Así que en ese sentido estamos de acuerdo, lo mismo que con el tema de los lineamientos técnicos de la especialidad que tienen que ser emitidos por la especialidad. Pero él dice que habría que es la sociedad quien debería definir un honorario piso de consulta, de acuerdo a cada especialidad, con un régimen de actualización, y que él dice que la consulta médica hoy debería tener un valor no inferior a $20. Eh, bueno, esto estamos todos de acuerdo, que eso sería. ¿Cómo se hace para lograr esto? Porque, digamos, pagando los medicamentos que estamos pagando, el médico nunca va a cobrar $20 en una consulta. Es Eh, imposible. Perdóname, ¿no? Pero es imposible. Si está bien, yo estoy totalmente de acuerdo, si seríamos todos más felices y mucha gente tendría más tiempo para no hacer el multiempleo que decís vos, Jorge, que lo hemos padecido todos, con lo que eso significa, ¿no? Desde el punto de vista personal, familiar y social. Pero el problema es un problema financiero. Es decir, en un sistema desfinanciado de vuelta, es decir, yo creo que si le decís a los que administran de esto, te van a decir que sí, que bárbaro, qué sé yo, decir, pero no tienen cómo pagarlo. Porque el sistema pierde bueno, dinero por otros lugares que no son la atención médica. El pero eso voy, sistema no a está eso voy. controlado, está totalmente desquiciado, Pero está ya superpuesto. a eso voy, digamos. Si tenemos claro que el objetivo para aumentar el salario no es solamente aumentarle las posibilidades del salario, sino trabajar sobre algún costo exagerado. ¿Por qué no se trabaja sobre el costo exagerado? ¿Por qué seguimos con esta cosa de que no podemos modificar que los medicamentos y los insumos cuesten lo que cuestan? Jorge Coronel, ¿vos cómo ves esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos que siga así? Porque si le seguimos así, nosotros nunca vamos a mejorar ningún salario. Mira, nosotros estamos buscando permanentemente interlocutores que nos escuchen para que podamos nosotros sentarnos justamente a sentar nuestras propuestas y cómo podemos llevarlas a cabo. Sin duda que nosotros queremos, a ver, nadie está en contra de la industria farmacéutica, sabemos que la No, industria claro, farmacéutica obvio. ha logrado muchísimos avances en los últimos años, en las últimas décadas, lo cual ha permitido una mejor calidad de vida en muchos aspectos. Lo que nosotros vemos es que el mercado, no la industria, el mercado en general y todos los intermediarios que hay en el mercado hacen que los costos de esto sean mucho mayor de lo que ocurre en otros países vecinos. Entonces, si nosotros encontraríamos un interlocutor que supiera cuál es la postura nuestra y cómo nosotros podríamos colaborar haciendo también un vademecum de medicamentos esenciales, cosa de que sepamos con cuáles podemos atender las patologías
que son más frecuentes en nuestro lugar, con protocolos aceptados por las sociedades científicas, sin traer los medicamentos de más alto costo, la última tecnología que a veces es la más cara. De esta manera nosotros abarataríamos muchísimo a lo mejor el gasto en medicamentos, y esto debería ser volcado justamente al honorario profesional. Pero este tipo de negociación, este tipo de postura, todavía nosotros no encontramos. Le hemos hablado a lo mejor con algún ministro de salud de alguna provincia, lo vieron interesante, pero tampoco se han comprometido. Es decir, nadie quiere comprometerse donde hay un volumen de dinero que se hace a través de los medicamentos muy grandes, y que muchas veces ese negocio no quiere ser tocado por algunos intereses, muchas veces que son intereses políticos en realidad, y no son los intereses de la población ni de los médicos justamente. La idea es justamente volver a buscar estos interlocutores que podamos nosotros sentarnos a dialogar con sinceridad sobre la situación. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahí me vuelve a escribir Roberto que me dice, si no hay estructura sindical médica nacional sólida no hay solución. Estamos de acuerdo, pero de cualquier manera me parece que hay un tema que es que no es solamente la defensa sindical del profesional, sino la defensa del sistema de salud, que hace que, digamos, tenga una cantidad de plata para repartir que es asimétrica. En la medida que nosotros tengamos un movimiento sindical nacional representativo, bueno, probablemente conseguiríamos un poco algunas mejoras, pero no terminaríamos de definir el problema, habida cuenta que los costos y los gastos son exageradamente asimétricos. Y esto es lo que a mí me parece que habría que ir pensando, cómo se hace para lograr que se entienda que estamos en una situación de crisis. Disculpame, es decir, esta última parte que vos dijiste creo que es la llave del problema. Si ni siquiera te reciben para hablar, a pesar de que las instituciones médicas piden entrevistas permanentemente, si nadie se sienta a dialogar con las instituciones médicas para preguntarles qué piensan de este problema, muy difícil que pueda llegar a una solución. Porque lo que representamos a los médicos, no tenemos la oportunidad y la posibilidad de sentarnos a conversar con los que toman decisiones. Entonces, si vos no te sentás a conversar en una mesa y decís, mira, esto es así, es decir, no se puede llegar a ningún buen puerto. Nosotros hemos pedido con el Ministerio de Salud de la Nación entrevistas desde el mes de diciembre de este año. No solo los médicos, lo hemos hecho los médicos solos, lo hemos hecho en conjunto con los farmacéuticos, con los bioquímicos, con los odontólogos, lo han hecho ellos también en forma personal, particular, de cada institución, y la respuesta sigue la misma, siempre la misma, ya los vamos a llamar. Es más o Sí, menos bueno, eso, que siga nosotros participando. tuvimos una situación parecida porque desde nuestro sector, desde el Consejo de Certificación, hablamos con el Ministerio para seguir trabajando en la línea que venimos trabajando mucho y muy bien, y nos dicen, y hay alguna gente que sigue estando, y entonces decíamos, bueno, me dice, sí, no, yo se lo digo, y me dice que sí, que está bien, que probablemente está bien, pero que quieren ver un poco más. Y Claro, así van siga pasando. participando, siga Claro, participando. así va pasando el tiempo y ya llevamos 6 meses, pero es cierto que el otro día salió un artículo en el diario que el 65% de los cargos del Estado están cubiertos, digamos, a partir de la última elección, o sea que quedaría como un 35% cargos que todavía no están cubiertos. Entonces, siempre Jorge, falta algo. mira, el eslogan del momento en que vivimos los argentinos es plata no hay. La No, pregunta sí, es, ¿ideas hay? Al menos desde el punto de vista de los que vivimos el sistema de hace tantísimos años, sí hay ideas. no, bueno, pero fíjate vos me decís plata no hay. Tomemos como si fuera una familia. Yo sé que plata no tengo, pero no puedo seguir gastando, digamos, en un insumo que es mucho más caro de lo que yo tengo que pagar. ¿Qué es lo Macanudo, que nos está pasando? pero si vos tampoco querés escuchar las ideas que hay del otro lado, si no hay diálogo, no hay decisiones. Las decisiones son caprichosas, arbitrarias, equivocadas, porque vos no sabés, cuando vos intervenís en un sector, no sabés cuáles son los intereses de ese sector, cuáles son las penurias de ese sector, cuáles son el problema que tiene ese sector. Y No, te lo para que dicen. te digan el problema te tenés que sentar con los actores del sector. Ahora, si vos no haces eso y considerás que estás iluminado por el Olimpo, hay un problema grave.
Hay un problema muy grave. Roberto sigue insistiendo con el tema del Sindicato Único Nacional, ¿no? ¿Es un reaseguro el Sindicato Único Nacional cuando el gobierno no te responde? Jorge Coronel, ¿qué le contestas a Roberto? Yo les iba a hacer una propuesta. Agradezco. Antes que hables vos, una pequeña cosa. Les iba a hacer una propuesta. Nos quedan 2 minutos y que cierran ustedes. Pero Roberto, la semana que viene puede venir. Así que si ustedes dos pueden venir también, armamos el programa con Roberto y ustedes dos para seguir discutiendo el tema que me parece que vale la pena. ¿Cómo no? Porque las 3 voces son interesantes para escuchar. Dale, Jorge. Bueno, agradezco que Roberto esté escuchándonos. Realmente me comunico de otra manera a veces con él y bueno, y siempre aplaudo muchos de los artículos que realmente son muy interesantes, las propuestas que hace generalmente en el diario. Brevemente, ¿por qué nosotros no tenemos un sindicato médico nacional? Porque para hacer un sindicato hay que tener relación de dependencia y demostrar relación de dependencia. La profesión liberal, como tenemos los médicos, no tenemos una relación de dependencia y esto nos impide, y lo hemos estudiado en la Confederación Médica y hubo muchas propuestas de armar un sindicato desde la Confederación, pero debido a esta relación que es un requisito indispensable para ser sindicato, no se ha podido llevar a cabo. La profesión liberal no va justamente con el armado de un sindicato, precisamente porque no tiene una relación de dependencia estable y fija. Básicamente ese es el mayor escollo para desarrollar. Y lo hemos analizado muchas veces en la Confederación. Agradezco desde ya, por supuesto, Jorge, que nos haya invitado y el próximo jueves estaremos junto a Roberto para seguir conversando. Va a ser un placer realmente estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Tenemos que ir cerrando. 30 segundos, Yapi, ¿estás ahí o...? Sí, estoy. Bueno, dale, 30 segundos. 30 segundos y nos vamos. El modelo para contestarle a Roberto, el modelo sindical argentino, que lo dijo Jorge Coronel, se basa en la relación de dependencia. Entonces, es decir, no se puede hacer un sindicato que represente a todos los médicos porque no hay forma. Es decir, no hay forma legal de hacerlo. Es el modelo sindical argentino que tiene sus beneficios y tiene sus detractores también. Entonces, nosotros desde ese punto de vista, para eso existe la CONRA. Y en la CONRA vienen todas las provincias y traen sus problemas. Es decir, pero la solución de este problema, bueno, en el próximo programa, Jorge, es decir, avanzamos en el próximo programa. Así que, bueno, le invitamos a Roberto oficialmente con ustedes dos. La verdad que, como siempre, es un placer discutir estos temas. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Buen fin de para los dos. Y que, bueno, ojalá las cosas se mejoren en un plazo mediano para todos nosotros. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.